Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más lo leo. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar esta mañana comenzando con un buen texto de la Biblia que literalmente golpee nuestro entendimiento y nuestro corazón, diciéndonos que el Señor Jesucristo es la luz del mundo, le necesitamos. Y precisamente para esto está este programa, para abrir la palabra de Dios y para ser alumbrados con ella, para poder ver nuestro camino. Y bueno, le damos gracias a Dios por un buen descanso, por un buen día lleno de bendiciones, y se lo pedimos para este día. Lo pido para ti, para nuestras familias, que el Señor nos permita caminar en este día escuchándole, tomándole en cuenta, llenos del fruto de su Espíritu. Y bueno, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales, a ti que nos acompañas en tu carro, en las redes sociales, a través de la plataforma Facebook, en el video en vivo, a ti que estás en la intimidad de tu hogar, donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por sintonizarte, tomar la mejor parte, que es comenzar la mañana con una buena dosis de la verdad, una buena dosis de lo que realmente es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así es de que queremos agradecerte a ti por estar sintonizado. A nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Ahí cualquier necesidad de seguro, acércate a Omega Insurance. Esta es una empresa familiar que está comprometida con el mejor servicio al cliente. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y también queremos agradecer a Be Happy Yard Signs. Lucía, acércate a su página, ahí están todos sus servicios, estos mensajes de amor en el jardín. Ahí puedes contactar todos sus servicios, 901-319-7149. Y la familia Calvary y todos aquellos que se están uniendo para que estos programas sucedan. Gracias por sus aportaciones, gracias por su amor por la verdad. Así es, y bueno, seguimos en este libro de Apocalipsis. Lo más precioso es que toda la escritura es inspirada por Dios, toda completa, de Génesis a Apocalipsis, y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que tú y yo seamos completos, maduros, preparados para toda buena obra. Y es muy interesante que el Señor nos haya permitido llegar a Apocalipsis en estos tiempos, donde estamos aparentemente viendo la maldad caminando, viéndola tomar control de muchas cosas, pero Apocalipsis nos muestra que Dios sigue en control, y sobre todo nos está recordando en este tiempo de enfermedad y de situaciones, presiones políticas, presiones religiosas, todo este asunto que estamos viendo, que bueno, Apocalipsis nos recuerda nuestro futuro, nos recuerda quiénes somos y nos recuerda este evangelio de la cruz, que hemos estado hablando bastante de él, cómo la gloria del Señor se manifiesta en la tribulación y en el padecer por causa de la justicia. Y en este caso nos quedamos aquí en Juan, recordándonos, ¿verdad?, de lo que somos parte, habiendo él estado en una situación dificilísima. El Señor es cuando le revela la verdad, la realidad de lo que somos, y nosotros debemos confiar y creer en esta realidad, en este verdadero futuro, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Escucha eso otra vez. Sea Dios veraz. Dios no miente y necesitamos confiar y creer en sus promesas. El hombre sí miente con todos los dientes, aunque no tenga dientes, miente todo el tiempo, ¿verdad? Este mundo está basado en la mentira. Estaba yo escuchando que están queriendo también empujar algo que le llaman el ministerio de la verdad, imagínate. Así le llaman, el ministerio de la verdad, con la cual ellos van a limitar pues todo lo que es libertad de expresión y todo lo que es lo que ellos decidan que es verdad, eso es lo que van a promover. Y si hay algo alrededor que está diciendo que no es verdad, van a decir eso es mentira y lo van a apagar. Eso está en camino. Pero sin embargo el Señor es verdadero.
Dios es verdadero y nosotros tenemos por lo mismo que poner nuestros ojos en lo que Él nos dice. Y nos está hablando este Apocalipsis acerca de la revelación de Jesucristo, este maravilloso libro donde habla del el cierre de la historia humana, el juicio de Jesucristo contra sus enemigos y finalmente Él siendo coronado, siendo levantado hasta lo sumo y Él cumpliendo todas las promesas que nos ha hecho a lo largo de toda la Biblia. Y me llama mucho la atención cómo Apocalipsis también nos regresa y nos enseña con toda claridad cuál es el verdadero evangelio, no este falso evangelio de la prosperidad, no este falso evangelio místico, todas estas cosas que muchas veces por cerrar la escritura pensamos que es el evangelio, pero no lo es. Nos enseña que realmente somos extranjeros, peregrinos, ¿verdad? Y que este no es nuestro mundo, que somos un reino de luz que viene a conquistar el reino de las tinieblas. Por eso no somos bien recibidos, por eso no estamos cómodos, por eso no llegamos a nuestro propósito, a lo que quisiéramos, ¿verdad? De ser felices todo el tiempo, porque nos espera esto en los cielos, ¿verdad? Y esa es la tremenda realidad de la eternidad, no estos 80, 90 años, si bien nos va. Y bueno, aquí tenemos a Juan diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, ¿verdad? Y nos quedamos en esa parte ayer. Juan identificándose, siendo copartícipe, número 1, en tribulación, número 2, en el reino de lo que te estaba hablando, en la paciencia de Jesucristo. Dios nos llama a ser pacientes y perseverar, ese es un fruto del Espíritu y lo que tenemos que estar haciendo. Y nos dice, ¿por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjate hacia dónde nos lleva el decir la verdad. No es cierto todo esto que nos dicen, el púlpito está para que tú seas famoso y todos esos pastores que son pobres son malditos. Sí. Imagínate qué tan maldito puede haber sido Juan, ¿no? Claro, imagínate, estaba en la isla de Patmos, ya habían intentado matarle en una olla de agua hirviendo, de aceite hirviendo, ¿verdad? Y imagínate, después cuando ven que no es así, lo llevan a una muerte lenta aparentemente en esta isla porque eran minas de sal, pero no es así. O sea, Dios le sustenta la vida porque tiene un propósito para él, ¿no? Darle por esta ser revelación. Un hombre y llegó ahí por ser un hombre fiel, por no comprometer el evangelio, ¿verdad? Y bueno, debemos recordar eso. El evangelio no es cómodo para el pecador, es un llamado al arrepentimiento, pero sin embargo es el único que trae verdadera libertad y futuro. Vamos a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Esenciales. Esto es Esenciales y en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos en este tema importantísimo. ¿Por qué causa Juan fue enviado a la isla de Patmos? Sencillamente por ser un hombre fiel a la verdad, por no comprometer el evangelio, porque bien pudo, como muchos de sus contemporáneos, y lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Haber hecho un mensaje que fuera cómodo a los oídos de las personas, a rascar su oído, que no confrontara a nadie, que cuando la gente llegara a esa iglesia se sintiera el centro del universo, pero eso es carnal y eso no es lo que el Señor nos manda, pero nos damos cuenta de eso, ¿no? El verdadero evangelio no es cómodo. ¿Y cuál es nuestro llamado importantísimo? Lo que nos está diciendo aquí, enseñar la palabra de Dios tal y como fue inspirada, dar testimonio del evangelio de Jesucristo, de la palabra, ¿verdad? En palabra y obra, ¿verdad? Predicar el evangelio, y debemos saber que esto nos puede costar todo, ¿verdad? Y más en estos tiempos que están en estas esquinas tan terribles, cuando en estos extremos, ¿verdad? Que si tú estás en un trabajo y comienzas a hablar de la ética cristiana, de la moral que Dios ha puesto, te pueden decir esto, ya no vienes conforme a lo que nosotros decimos, entonces vete de aquí. Te pueden quitar hasta el trabajo, ¿no? Sí. Sí, empresas en donde mucho cuidado con lo que publicas en las redes sociales, mucho cuidado con con todo lo que tú tienes por norma de vida, todas tus éticas, como dices, ¿no? Morales cristianas, o sea, para ellos es una ofensa, es un insulto, ¿no? Así es, todo esto que se ha convertido en una justificación, sí, ¿verdad? Para poder darle rienda suelta a su odio contra el Señor Jesucristo, contra la iglesia. Y bueno, es muy importante entender eso, que el Señor nos dijo, si a mí me persiguieron, ustedes les van a perseguir, si a mí me odian, a ustedes les van a odiar, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y vamos a seguir viendo en Apocalipsis nuestro futuro glorioso, ¿no? Cómo el Señor no nos va a dejar, cómo el Señor está con nosotros en todo tiempo, ¿no? Y lo que dice, lo que vimos también en Mateo, ¿no?
definitivamente podemos elegir nuestra vida y acomodarnos y amar lo nuestro, ¿verdad? Pero al final la perderemos. Entonces, puedes creer la mentira de este mundo, pero al final la verdad va a salir a la luz. Y eso es lo que, por gloria de Dios, ¿verdad? Apocalipsis nos está mostrando nuestro glorioso futuro. Ahora, la siguiente parte, fíjate, me gustó mucho ver a Juan cómo es, en qué momento el Señor le habla, ¿verdad? Es algo importantísimo. Dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto me llama mucho la atención por varias causas, ¿verdad? En primer lugar, lo que estaba haciendo Juan, pero en qué circunstancias lo estaba haciendo, ¿verdad? Fue algo es algo muy fuerte, ¿no? Ya vimos que estaba en la isla de Patmos, en este lugar donde este señor de 90 años de edad, no durmiendo bien, no comiendo bien, no vistiendo bien, siendo literalmente con capataces crueles, empujado a trabajar, y en una situación, yo creo que, paupérrima, no se diría, es espantosa, claro, ¿no? Claro. Y sin embargo dice que él de cualquier modo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Definitivamente yo creo que si leemos con la lectura normal y lo que nos está diciendo, la lectura natural, quiero decir, el día del Señor se refiere a un domingo, ¿verdad? No está hablando del día del Señor, del juicio, no, sino un domingo. Entonces, fíjate cómo Juan encontró tiempo, porque no creo que les dijeran, bueno, descansen los domingos. Claro. No, Juan estaba en un constante oración, ¿verdad? En el día del Señor, y otra cosa, estaba en el Espíritu. Entonces, checa, estaba quebrantado, estaba en una cuestión muy complicada, pero él seguía buscando al Señor, y en ese momento el Señor le habló. Sí, qué interesante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo sabía que era el día del Señor? ¿Cómo en medio de sus circunstancias él quería estar honrando al Señor en el día del Señor, ¿verdad? Y dice, yo estaba y oí una voz, ¿verdad? Una voz detrás de mí, una voz como una trompeta. No me puedo imaginar esa voz, ¿no? Esa voz tan hermosa, escucharla. Y él, ¿qué significará estar en el Espíritu? Ajá, yo creo que eso es algo importante, porque nosotros estamos llamados a escuchar al Señor. El Señor constantemente nos está hablando. ¿Quieres escuchar su voz con toda claridad? Abre la Biblia, aprende a conocerle ahí. Pero es interesante explicar esto, ¿qué es estar en el Espíritu? Entonces, vuelve a imaginar a Juan en la situación en la que estaba. Era un hombre de oración. La palabra de Dios nos llama a andar, a orar en todo tiempo, y esto nos habla de una relación con el Señor constante, de una meditación constante de la Escritura, ¿verdad? Pero definitivamente la palabra de Dios nos llama a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es ser controlado, guiado, inspirado, fortalecido por el Espíritu Santo, para que no seas arrastrado por la carne, por las cosas de este mundo, ¿no? Y especialmente en esos momentos que tú procuras y que debes procurar como cristiano, de no buscar distracción, citas a solas con el Señor. Y es importante eso, ¿no? Yo mencionaba esto antes de que empezar a pensar, bueno, que Dios me hable en sueños, que Dios me hable en voces especiales, que Dios me hable en visiones especiales. Primero aprende a conocer la voz de tu pastor, la voz del pastor de pastores, que es Jesucristo en la palabra, porque también Satanás puede engañarte en todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces necesitas aprender a escuchar la voz en la palabra de Dios, la voz del pastor de pastores, la voz de Jesucristo, para que entonces tú puedas discernir cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora, yo creo definitivamente que Dios puede hablar así en situaciones extremas, ¿no? Pero fíjate la situación tan extrema de Juan. Por ejemplo, yo he escuchado en testimonios de lugares como Medio Oriente, como China, hay apariciones, hay visiones, pero estás hablando de situaciones extremas donde no toda la gente tiene una Biblia, donde no hay libertad, donde están por llegar los enemigos para matarles, y el Señor tiene propósitos de otra cosa y hace milagros y cuestiones, ¿no? Pero lo primero yo creo que es aprender, ando yo en el Espíritu, ¿verdad? Sé lo que es andar en esta constante relación con el Señor. Estoy apartando tiempos para el Señor, estoy apartando tiempos en mi casa para buscarle antes de ir y pedir y tomar cualquier tipo de decisiones, ¿no? Sí. Sí, qué importante es poder estar en el Espíritu en medio de una sociedad materialista, en medio de una sociedad que te empuja la quilla al oro. ¿Cómo podemos nosotros realmente andar en el Espíritu? Porque Juan estaba en una situación extrema, pero aquí también es una situación extrema de confort.
¿no? Y muy peligrosa. Sí, yo creo que es más peligrosa porque en una situación extrema te empuja a depender del Señor, te muestra tu necesidad de Él en todo tiempo, porque estás así, ¿verdad? Con los sentidos a mil de que no vaya a pasar algo, pero en el lugar donde estamos hay toda cantidad de distracción para que no hagas nada, y hay toda cantidad de falsas doctrinas, de falsos maestros. Es más, tenemos un mercado de iglesias donde, ay no, aquí no me siento cómodo, no, aquí está muy frío, voy a un lugar donde esté más caliente, ay no, aquí no sirven bien a mis niños, voy a buscar a otro lugar, ay no, aquí no sirven bien a mis jóvenes, ay no, aquí me hablan re feo, mejor voy a otro lugar. Y eso es mucho más peligroso, ¿verdad? Que estar atentos, que estar en un lugar como Juan, en las condiciones, ¿verdad? Imagínate este hombre de 90 años en condiciones brutales, pero lo vemos orando, enfocado, con un corazón listo para escuchar al Señor, y el Señor le revela pues precisamente la profecía más larga y más impresionante del futuro, de toda la Biblia. El cierre de la humanidad, el triunfo de Jesucristo, el regreso, la nueva ciudad que vendrá de los cielos. O sea, son cosas impresionantes lo que les revela, ¿no? En un punto de debilidad muy grande. Ni siquiera los profetas mayores se los revela como a Juan, ¿verdad? Es impresionante. Ahora es importante esto también mencionarlo, porque muchas veces estamos diciendo, bueno, hay cuando tenga más tiempo, hay cuando no me sienta tan mal, ay, ¿cómo voy a buscar al Señor aquí? Fíjate en qué momento Juan está buscando al Señor. Otra cosa importantísima es que, por ejemplo, yo me puse a pensar en los servicios que él podía haber tenido en los tiempos de comunión con la iglesia, ¿verdad? Cuando estaban tiempos de Nerón eran catacumbas, aquí no sé si todavía seguían en ese momento reuniéndose a escondidas, pero me imagino que los servicios deben haber sido hermosos, ¿no? Y hoy en nuestros días pues tenemos pues todos estos edificios y la música y todo aquello, y no, pero sin embargo no había absolutamente nada de eso. Nada. Y Juan lo vemos enfocado. Me recordó a Daniel, cuando Daniel también Dios le va a revelar la profecía con respecto al futuro. Uh-huh. Vemos a un Daniel, dice que escuchó la voz del Señor, o vino el ángel en el momento en el que, dicen, a la hora del sacrificio, ¿verdad? No había ni templo, no había ni sacrificios, y ya habían pasado 70 años. Sin embargo, eso no se había movido del corazón de Daniel desde que era joven, porque él comenzó a caminar con el Señor siendo un adolescente, y desde ese momento él tenía presente el templo del Señor, tenía presente los sacrificios de pecado, tenía presente estas cosas, y nosotros necesitamos hacer lo mismo, ¿verdad? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Eso es importantísimo. La mujer samaritana es otro ejemplo, ¿no? Sí, la mujer samaritana, como está diciéndole, alegando al Señor que sí hay que adorar aquí, que sí hay que adorar allá, y sin embargo lo que el Señor le contesta, ¿no? El Señor le contesta con toda claridad, ¿verdad? En primer lugar le dice, mira mujer, primero arrepiéntete, porque 5 maridos has tenido, hoy vives en fornicación, con uno vives en unión libre, ¿verdad? Entonces después de hacer eso, cree, porque le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quieres saber qué es eso? Pues simplemente checa Juan, ¿verdad? Claro. Checa Juan en las condiciones brutales en las que estaba, un hombre que andaba en el espíritu, ¿verdad? Y enfocado. Y el Señor le habla en ese momento enfocado, aunque él está quebrantado, aunque él está lejos de un templo o de alguna cuestión religiosa, pues se le puede decir, se me fue la palabra. Formal, ¿no? Gracias, formal. Esa es la palabra, ¿verdad? Él está escuchando al Señor, y eso es lo que el Señor nos llama, andar en el Espíritu todos los días, constantemente. Le conoces hacia el Señor, porque ahí es donde te va a hablar. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Seguimos con Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por seguir con nosotros, observando la palabra de Dios, interpretándola, aplicándola mientras hacemos la exégesis correcta de lo que está ahí. Bueno, estamos viendo en Juan, ¿verdad? Este hombre que estaba en el Espíritu el domingo, el día del Señor, el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así el significado de domingo es el día del Señor, el día que Él resucitó. Por eso celebramos. La iglesia, desde que el Señor resucitó, comenzó a reunirse en domingo, ¿verdad? Dejó de reunirse los sábados, el sábado, sino se comenzó a reunir los domingos.
a partir el pan, a las oraciones, ¿verdad? A abrir la palabra de Dios. Entonces, nosotros por eso lo hacemos y tenemos a este Juan con eso en mente. Y todos los días para nosotros deberían de ser el día del Señor. Todos los días deberíamos de andar en el Espíritu y buscarle sin distracción, ¿verdad? Entonces, es muy importante este hombre en esta incomodidad física y de pronto vemos lo que el Señor le habla en ese momento. Vamos a revisar ahorita en este momento, pues a comenzar a ver la visión de Juan, lo que Dios le habló. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesucristo, por eso tiene el nombre El juicio comienza en casa. Jesucristo en la iglesia, lo que Jesucristo está haciendo hoy en la iglesia y que nosotros debemos de estar atentos. Sí, tenemos que estar atentos a lo que Jesucristo está diciendo hoy a su iglesia y esta parte, yo te pido que pongas especial atención porque dice Juan, oí una gran voz. ¿Cómo era esa gran voz? Y la compara con una trompeta, ¿verdad? Una voz potente. En Hebreos dice, ¿verdad? Acerca de esto, dice, porque no se habían acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjate, esa es la voz del Dios Todopoderoso en tiempos de Moisés. Bueno, Juan escucha una voz parecida, pero es la voz de Jesucristo, claro que sí. Uno con el Padre, dos personas distintas, junto con el Espíritu, tres personas distintas, pero un Dios en sustancia, en poder, en majestad, ¿verdad? Y escucha su voz penetrante y autoritaria, ¿verdad? Me encanta. Es lo que percibe Juan del Hijo, su voz soberana y poderosa. Yo me imagino, lo que escuchamos aquí es producido, bueno, pues no entiendo muy bien todo este asunto, pero por el oxígeno, por la atmósfera, viajan las ondas y todo este asunto y pueden poner grandes amplificadores para hablar en un estadio gigantesco. Esta es una voz distinta, esta es una voz celestial, la voz de Dios que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos, las intenciones del corazón y los pensamientos. Y esto es algo importantísimo porque Juan no escuchó un susurro, no es que se imaginó allá, ¿verdad? Porque a eso dicen, ay, mira, se apareció en una tortilla, se apareció en un árbol, en esta película, no, se apareció en un burro de planchar. No, está oyendo la voz del Todopoderoso. Y nosotros debemos aprender a escuchar esta voz porque checa eso, estamos hablando del Todopoderoso. Mucho de lo que este libro nos muestra es la realidad de quién es nuestro Dios. Cuánta falta le hace a la iglesia entender temor de Dios y cuánto le falta precisamente por no entender quién es Dios, el Dios altísimo, fuego consumidor, ¿no? Sí, la reverencia que le debemos, ¿verdad? La reverencia, el respeto y el temor. Claro. Porque ahorita vamos a ver lo que sucede cuando, bueno, en estos días vamos a estar viendo lo que sucede cuando alguien verdaderamente se encuentra con la presencia de Dios, ¿verdad? Porque se tiene tan bajo estándar de lo que es Dios. La gente no entendemos muchas veces esto por nuestra naturaleza pecaminosa, quizá por la incapacidad pues de nuestra nuestra naturaleza caída, una mente también muy limitada, ¿no? No podemos ver, pero también tiene que ver con no predicar todo el consejo de Dios y no entender quién es Dios, quién es su grandeza, cómo está en su grandeza, en su poder. Ahora fíjate lo que le dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. O sea, se presenta el Señor diciéndole, yo soy el que te está hablando, ¿verdad? Yo soy el autor de esta profecía, no es tu imaginación, soy el eterno Dios, quien todo lo sabe, ¿verdad? Quien tiene toda la autoridad y dominio, y no le dice aquí el que ha de venir porque Él está ahí en ese momento. Claro. Importantísimo. Y esta es la tercera vez que dice esta frase, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, ¿verdad? Pero aquí le dice, ya no le dice el que ha de venir, y le da la orden, escribe en un libro lo que ves, ¿verdad? 12 veces le va a decir esto, escribe lo que ves. Y esto también nos recuerda la importancia, lo que Dios quiere para nosotros, porque debe haber quedado escrito esto para nosotros, ¿no? Para que pudiéramos nosotros recibirlo 2000 años después. Aquí está Dios siendo fiel, dejándonos su palabra escrita. Una vez más, importantísimo escuchar la palabra, otra vez, no comiences con sueños, con visiones, con voces,
sino antes conoces a la perfección la voz de tu Señor, la voz del Maestro, porque Satanás puede también meterse en ese tipo de cosas. Sí. Pero si tú conoces la palabra de Dios, entonces vas a saber, ¿verdad? Dios me regaló una visión por una circunstancia especial y yo ya sé diferenciarla porque conozco la palabra de Dios y yo sé si eso no lo contradice, esto viene de Dios. Ok, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que haga? Muéstrame, sígueme mostrando, y tú sigue en tu relación constante con la palabra. Sí, lo interesante de estas visiones y eso es que muchas veces todas esas visiones tienen que ver con aquí, con ahora, con cosas materiales, con cosas que tienen que ver con mi éxito, con mi salud, o sea, se trata de mí. Entonces tenemos que ver esto. Esta visión no se trata de Juan, esta visión se trata de Dios, o sea, el que le está hablando y lo está afirmando es el alfa, el omega, el principio, el fin, y ahora viene la visión y no tiene que ver con la persona de Juan, no le está diciendo, te voy a sacar de Patmos, no, o sea, le está dando una revelación impresionante. Así es. Y bueno, la siguiente parte es a quién lo escribe. Te repito, esta revelación fue dada para la iglesia, para los siervos de Jesucristo. Y esto me llama la atención porque es la segunda vez que lo hace y el juicio comienza en casa. El Señor va a comenzar con nosotros, la iglesia, pero es algo que debemos de ver. Checa, dice, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que, como ya lo vimos, existían, iglesias locales que tenían lugares estratégicos para poder diseminar toda esta información que Dios quería que se diera a conocer. De Apocalipsis no es para cerrarlo, no puedes decir, ay, no, es que trae mucha polémica, hay que cerrar, mejor no hay que predicarlo, por favor. Es todo lo contrario. La palabra de Dios va a causar polémica, la palabra de Dios va a partir, pero es nuestro deber, y si no lo está, cualquier persona que haga eso está siendo infiel, no importa quién sea, no importa cuántos títulos tenga. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser fiel a Jesucristo y a su palabra. Entonces tienes que entender eso, porque todos vamos a dar cuentas delante de Él acerca de esta fidelidad, ¿verdad? Y vemos este mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Situadas en estos lugares, y ya hemos visto nuestro número estrella de Apocalipsis, el número 7, el libro de los desenlaces. Está hablando de las 7 iglesias físicas, pero el 7 representa la totalidad de la iglesia. Y me gusta mucho porque esta es la importancia de la iglesia. Jesús trata con su iglesia, con la iglesia local. Jesús no trata con llaneros solitarios. Jesús no trata con iglesias que estén haciendo cada uno su rollo. No, todos estamos llamados a venir a Jesucristo, a venir a la verdad, a venir a la palabra de Dios y a procurar la sana doctrina, a procurar lo que Dios es en su palabra. Él es la máxima autoridad, no es un consejo de ancianos, no es un grupo de diferentes iglesias, de hombres o personas, o tampoco denominaciones, no, es la palabra de Dios. Tenemos un llamado en este último tiempo a regresar a la Escritura. Por eso tú también debes apreciar tu iglesia local, ¿verdad? No verlo como tu culto religioso del domingo donde te vas y te santiguas y ya me fui. No, es la oportunidad de escuchar al Señor, es la oportunidad de recibir gracia, consuelo, de ver sus milagros manifestados de una manera muy especial, ¿verdad? En el contexto de la congregación, en el contexto colectivo, para traerle gloria al Señor, para escuchar estas promesas, ¿verdad? Eso no puede suceder si tú estás en tu casa solamente virtualmente. Necesitas, acuérdate, ahorita sí está este tiempo de pandemia, pero te repito, si se pone peor, salen 3, 4 pandemias y empiezan a ver la persecución, no vas a ir entonces ya jamás a la iglesia. Estás siendo infiel. Estás siendo infiel, entiende eso, no hay una excusa para que no vengas al Señor, porque aparte de todo el Señor cuida de ti, aparte si el Señor quiere pedir tu vida, poco no se la vas a dar, se supone, ¿no? Se supone que esa es la cuestión, y aparte, bueno, puedes hacer todos tus asuntos, ponerte tu mascarilla, hacer lo que tengas que hacer, pero no seas infiel, porque Dios está hablando en su iglesia y es el lugar que Él ha escogido. Sí, qué importante es la comunión con el cuerpo de Cristo. Él estableció la iglesia, Él es la cabeza, hay un cuerpo y tenemos que estar adheridos y sembrados a ese cuerpo. No podemos estar pretender que tenemos una relación con Dios y odiar su cuerpo. ¿Cómo vamos a decirle, Señor, yo a ti te amo, pero tu cuerpo es terrible, es horrible? O sea, no se puede. O ser indiferente a Él. También. ¿No? O sea, yo no puedo decirle a mi esposa, la amo mucho y nunca estar aquí en casa. O sea, no, Dios nos hizo para tener relaciones, ser relacionales
¿verdad? Sí. Entre nosotros, relaciones afectivas entre nosotros, y ahí en la iglesia es donde se vive la fe. Vamos a un pequeño corte comercial, no te vayas, esto es Esenciales, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Estamos muy agradecidos en esta mañana por tener esta libertad de abrir la Escritura. Y estamos, pues, ¿cuántas cosas hemos aprendido hoy, verdad? Recordando, somos copartícipes de un mismo reino, de una misma tribulación. Necesitamos la misma paciencia. Cuando la palabra de Dios habla de paciencia, esperanza, son dos cosas que nosotros debemos entender, ¿verdad? La paciencia es aguantar presión, así como esos tornillotes que aguantan toneladas de presión, pero hacerlo con gozo. Sí. Después viene la esperanza. La esperanza nos habla de algo que sabemos que es cierto, que sin duda se va a cumplir, y nos da un gozo tremendo, ¿verdad? Un gozo que llena nuestra alma a pesar de cualquier situación, ¿verdad? Esa gracia que encuentras en los mártires, a pesar de, lo vemos en este libro de Locos por Jesús, ¿no? Sí. Estos mártires, a pesar de estar en la hoguera, estaban llenos de gozo, y uno de ellos alguna vez le preguntó a uno, ¿tienes gozo? Y dentro le dijo, si eres martirizado, dime si tienes gozo. Y aún ahí en ese lugar le decía, ¿no? Sí tengo gozo, ¿no? Sí, le decía, estaba él en una hoguera y le dijo, solamente quiero saber si cuando te estén quemando tú sientes gozo, levanta las manos. Y no solamente levantó las manos, levantó la voz y le dijo, tengo gozo. Así es. Entonces tenemos esta esperanza, esta paciencia. El Señor no nos está pidiendo ahora una cuestión de ese tipo, ¿verdad? Pero lo que podemos saber, lo que sí me llama es que si en ese extremo alguien puede tener gozo, cuando tú te enfocas en Jesucristo, ¿cuánto más? En su palabra, cuánto más puedes tener este gozo. Pero no necesitas estar distraído, ¿verdad? Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Hoy. El Señor vive y está resucitado hoy. No abandones tu Biblia, no abandones tu tiempo de oración. Cuida tus pensamientos. Tienes que estar en esta constante, la palabra se me fue la palabra, pero tienes que ser disciplinado, en esta constante disciplina, ¿verdad? Sabiendo que el Señor está hoy contigo y debes andar en el Espíritu. Ese es un llamado del Señor. Aprende a conocer la voz de tu Maestro, conoce su voz porque es lo más precioso que puedes conocer, y Él no miente, ¿no? Y esto es lo que necesita el Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aprende a escuchar esa voz del Señor. Sí. Aprende, ¿verdad? Es algo importantísimo. Sí, y me gusta mucho cómo Juan dice que estaba en el Espíritu, y Pablo nos llama tantas veces a andar en el Espíritu, a no proveer para los deseos de la carne. Nos llama a dejar que el Espíritu controle nuestra mente, nuestros pensamientos. Nos llama a entregarnos, ¿verdad? A que el Espíritu Santo sea el que renueve nuestro entendimiento. Tenemos que analizar todas esas cosas. ¿Por qué somos llamados a andar en el Espíritu? Porque la realidad es que nuestra ciudadanía no está aquí. Es por eso que tenemos esa conexión. Por eso la carta a los Colosenses nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Así es. Y bueno, el llamado es que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Y encárgate, asegúrate de ser ese adorador en espíritu y en verdad, ¿no? Otra cosa que vimos el día de hoy es que esto lo escribe a las iglesias. Una vez más, otro recordar la importancia de la iglesia local. ¿Estás seguro que estás en una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no en un lugar donde se predica un falso evangelio? Ten cuidado, tienes que salir de ahí, no tienes por qué estar en ese lugar donde hay infidelidad con respecto a la palabra de Dios. Dios te llama, tú sí eres responsable. Somos responsables colectivamente. Dios, vamos a darnos cuenta que está juzgando a la iglesia en ese sentido, pero también individualmente necesitas saber, requieres
de de la iglesia local. No puedes cambiarlo por ninguna otra cosa. Si estás en una iglesia pues donde se predica la palabra, ¿verdad? Sé fiel, sé una bendición, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Ayuda a tu pastor, involúcrate en tu iglesia y que el evangelio de Dios sea exaltado. O sea, ¿sabes una cosa? Hay mucha gente, el trabajo no es de una sola iglesia local, el trabajo es de toda la iglesia de Cristo y necesitamos ser iglesias fieles que buscamos al Señor, porque el Señor se está refiriendo a esto. Me encanta, esta visión es para toda la iglesia, para la iglesia de Cristo. Sí, para ti, para mí, nosotros somos el conjunto de creyentes, nosotros somos aquellos que hemos dado un paso a decirle sí, Señor, y a abandonar la comodidad y el confort de este mundo. No te dejes conformar por este mundo, no te pongas cómodo. ¿Por qué? Porque eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a estar atentos, a andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y a no perder oportunidades para proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Desde dónde podemos proclamarlo? Pues desde una experiencia personal con Él, ¿no? Así es, y ponerlo por obra en el contexto de la iglesia local. Yo te mencionaba eso, no, pues es que la gente sí que siempre ataca a la iglesia, está lleno de hipócritas. Bueno, hipocresía no es no es caer, no es tropezar. Todo el mundo nos pasa, hasta que lleguemos al cielo vamos a estar libertados de este cuerpo de muerte. Hipocresía es pretender ser alguien que no eres. La palabra hipócrita viene de la palabra Hipócrates, ¿verdad? En griego, que así le decían a los actores. Sí, ¿verdad? Se ponían las máscaras, ¿verdad? Y estaban haciendo una obra de teatro y el papel de alguien que no eran. A eso es a lo que la Biblia le llama. Dios está buscando, ¿verdad? En tu corazón está buscando que tengas esta verdadera relación con Dios, que hayas verdaderamente nacido de nuevo, y a eso se refiere. Ahora, la iglesia pues definitivamente está llena de pecadores, ¿no? Siempre lo menciono, ¿verdad? Son gente de chile, mole y guacamole de diferentes lugares, gente que quizá no estaremos en comunión o conviviendo si estuviéramos sin Cristo, porque somos de muy diferentes gustos, de muy diferentes lugares, ¿verdad? Culturas, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, eso nos junta. Número 3, la iglesia, por estar llena de pecadores, hay problemas, hay situaciones, pero al final así es como manifiestas el amor. Como decía mi hermana, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia es cuando podemos perdonar, cuando podemos ser pacientes, cuando otros nos pueden perdonar y pueden ser pacientes con nosotros, porque ahí estamos, la iglesia es un hospital, ¿verdad? Llegamos a esa iglesia y ponemos nuestros ojos en el Señor y le pedimos que nos ayude, ¿verdad? Cuando Él nos ayuda a acomodar todas estas cosas en la iglesia, es maravilloso cuando hay restauración, cuando hay arrepentimiento verdadero, confesión. Y bueno, pues te invitamos, si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos a nuestra iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Si no has hecho una decisión por Cristo, esto es lo primero que necesitas hacer, entregarte a Jesucristo, ¿verdad? Reconocer tu pecado, reconocer tu maldad, reconocer que Él fue a la cruz del Calvario a morir por ti, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. Abandonar y literalmente reconocer que tus convicciones, lo que has vivido ha sido mentira, ¿verdad? Y va en contra de lo que Dios dice. Has sido tú el hostil contra Dios, tú eres el que ha huido de Dios, y reconocerle como tu Señor y Salvador, entregarte a Él, dejar que Él ahora comience a controlar tu vida, comenzar a escuchar la palabra de Dios y creerla, ¿verdad? Sí, hay muchos detractores, muchos enemigos de la Biblia que siempre han dicho, ay no, es gente que ni siquiera la ha leído. Yo te animo que en primer lugar comiences con esta decisión de fe con el Señor, de obediencia a Él, entrégate a Él. Número 2, comienza, si ya lo hiciste, ora, ruégale, Dios, dame vida eterna, quiero conocerte, Señor. Número 2, comienza a leer la Biblia y te vas a encontrar con que es un libro sin igual, ¿verdad? Abandona tus pecados, abandona tu maldad y acércate al Señor. Deja que Él, cuando tú hagas esto, el Señor va a cambiar tu corazón y tu vida, y Él te va a dar lo necesario para vivir una vida en libertad de pecados, de adicciones, de cualquier otra cosa. Lo hemos vivido, muchos de nosotros somos testigos de que Dios es poderoso y Dios es lleno de misericordia y amor, pero hazlo hoy, antes que sea demasiado tarde. Sí, cosas, hábitos que tengas, el único que puede realmente darte la fortaleza para poder darte esa victoria de vivir en libertad y dejar de que seas esclavo del alcoholismo, de las drogas, de pornografía, todas esas cosas de amargura, sí, de odio, sí, claro, resentimiento, sí, no temor, depresión, todo cualquier otra cosa. Eso no es sino síntoma de que no estás unido a la vida y que no tienes vida espiritual.
Sí, pero una cosa sí, no puedes venir con esos ídolos y pretender tener una relación con Dios. Eso no, Dios no va de ninguna manera a cohabitar o a coexistir con alguna de estas cosas. En el nombre de que Dios te ama, sí, Dios te ama, pero Dios no te quiere dejar así. Dios te quiere hacer libre. Así es, el Evangelio vino a libertarnos y debemos de ver ese verdadero Evangelio. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Signs. Gracias a todos ustedes. Ora rápidamente, Señor, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de entender, Señor, quiénes somos, dónde estamos, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender que el día del Señor es hoy. Ayúdanos a entender el valor de la iglesia, Padre. Bendice a todos los que están con nosotros. Danos un buen día hoy en nuestro trabajo, lo que vamos a hacer, Señor. Te pido, si alguien te ha hecho el Señor de su vida hoy, Señor, que pueda resplandecerle tu luz. Y a nosotros, la iglesia, fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén. Y te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.